encontraron que ciertas variantes de Escherichia coli jugaban el piedra, papel y tijera, por ejemplo. Hace poquito, con Vale hicimos un episodio del podcast, nosotros dos, ella y yo hablando a nosotros solos, donde yo le contaba a Valen de qué fue mi tesis, que si bien Valen ya sabía bastante porque ya algo le había contado, lo hicimos con el objetivo de que la gente que lo quiera escuchar pueda entender de qué fue la tesis. Eh, y bueno, hoy estamos acá con la persona que dirigió esa tesis, que es Juan Pablo, que además de haber sido mi director de tesis, lo voy a presentar como uno de mis matemáticos favoritos. Eh, a Juan Pablo lo conocí en la Facu, eh, en actividades varias, él también lo terminé teniendo de profe antes de tenerlo de director de tesis. Y me encantan las preguntas que se hacen en general y el tipo de cosas que investiga, pero específicamente el área en el que investiga bastante, que es nada menos que teoría de juegos. Sí, podemos arrancar preguntando qué es la teoría de juegos. Yo que hoy le decía a Juli que para mí cuando decís teoría de juegos me suena a casinos. Claro, está bien. Sí, también incluye el casino, pero en principio, sí, en principio es cualquier interacción entre dos o más personas, con reglas predefinidas y que va a tener un cierto pago, premio o castigo, ¿no? Depende de lo que pase, depende de lo que cada uno haga. Esa sería como la definición más abstracta y que involucra un montón de cosas, desde competencias entre personas, animales, empresas, lo que sea. A mí, yo me acuerdo antes de hacer la materia que pensaba en teoría de juegos y también pensaba o en casino o en, no sé, la matemática detrás de dos personas sentadas en un tablero jugando algo. Pero como que esto de dos agentes compitiendo por algo es como mucho más general, ¿no? Tiene esto de, o Sí, sea, sí, sí. aplicaciones en un montón de lugares distintos. En, por ejemplo, me acuerdo que hablaste bastante de eso, de biología específicamente que, y bueno, sé que investigaste cosas de biología específicamente, ¿no? ¿Querés contar alguna Sí, que te sí. haya gustado? Mira, ahora estoy laburando con gente del INTA. Ellos trabajan con aftosa, básicamente, un virus letal para las vacas, pero hay como distintas variantes, distintos genotipos de lactosa que algunos son más débiles y no la matan, no matan al animal. De alguna manera se da como un dilema del prisionero entre un virus y entre una variante y la otra, porque una produce como podríamos decir, por un lado proteínas para sintetizarse y ataca las defensas de la vaca, y la otra no tanto, aprovecha simplemente la que produce proteínas. Eh, pero lo raro es que si bien la mortal termina ganando y dominando siempre, si al principio estuvo jugando mucho jugando, interactuando con la otra variante, después no es tan letal. Resulta ser, aunque sea después todo lo que encuentran del virus es de la variante letal, el animal no se murió. De hecho, se enfermó menos, un montón de cosas. Entender eso de cómo los virus entre sí interactúan es muy raro, muy difícil. No, no es para nada obvio porque aparentemente está cambiando el juego que juegan con el tiempo. Y ese no es un concepto muy explorado, es un concepto bastante nuevo, de hecho, y divertido, porque la verdad es que es entretenido ver virus de verdad compitiendo en una célula de verdad, un animal de verdad, y cambiando la forma que juegan, pese a que no toman decisiones racionales, ¿no? No son jugadores en el sentido de un apostador. Claro. Ujú. Claro, justo eso te iba a preguntar, en el caso de un virus o una bacteria, que no tiene un cerebrito para poder pensar en jugadas, ¿cómo es que puede jugar algo con una estrategia en algún sentido? Simplemente asumís que hay un juego, un tablero donde está, que sería la célula o el animal, lo que sea. Sus movidas son las que tiene programadas para hacer en algún sentido, producir más proteína, atacar a la célula, y en función de eso el pago lo transforma o se entiende como la cantidad de réplicas que genera de sí mismo, las copias del virus que aparecen del mismo genoma, o sea, del mismo tipo de virus, ¿no? Puede haber mutantes, puede haber ese tipo de cosas, pero saquémoslas por ahora, no le estamos dando tanta importancia. El pago se traduce básicamente en la cantidad de hijos que tienen. Ese sería el pago del virus. O sea, eso es como lo que en algún sentido busca el virus, digamos, ¿no? Sí, eso es lo raro, ¿no? No busca, no, eso está completamente prohibido en la biología actual. Es como que, de hecho, hay un biólogo, Lewontin, que lo dice muy claramente. ¿Cómo vamos a hablar de teoría de juegos
y de evolución cuando no hay un propósito, no hay un objetivo, no hay pago, no hay intención de hacer algo. Y Mm. sin embargo escribe el primer paper el tipo a los 60, explicando cómo se puede hacer un paralelo si uno interpreta que los hijos son el pago y que simplemente está programado para maximizar la cantidad de hijos en algún sentido. Y, claro, y la presencia de otra variante del virus es lo que te cambia el pago, porque la otra variante te está consumiendo tus mismos recursos, está produciendo otras cosas y nada. Es muy loco porque en los 2000 aproximadamente, 99, encontraron que ciertas variantes de Escherichia coli jugaban el piedra, papel y tijera, por ejemplo. Me Y encanta. el clásico, digamos, llamémoslo el genoma, el Escherichia coli básico, no hacía nada, era es una bacteria, si no me equivoco en este caso. Hacía su vida, por así decirlo, en el cultivo. Pero aparecía una mutante que producía una toxina que la mataba. Y esa entonces empezaba a extinguir a la original. Hasta que aparecía otra mutante que no producía la toxina, pero sí producía la antitoxina. Entonces, esa podía sobrevivir en el cultivo, pero se reproducía más rápido que la otra, porque como no gastaba energía en producir la toxina, solo producía la antitoxina, tenía más hijos en promedio. Entonces, de a poquito la iba desplazando. Cuando medio que la había desplazado del todo, empezaba a crecer la original. Porque la original, como no producía ni la antitoxina ni la toxina, le dedicaban más su energía a tener más hijos en algún sentido. No son hijos en el sentido clásico, ¿no? Pero hacía que se reprodujera y que volviera a dominar. Y produce un ciclo donde las tres están, cada una le gana a la otra en una competencia de 2-2. Claro, o Y, sea, y se claro, piedra, papel estabilizan. y tijera en el sentido de, claro, Exactamente. papel le gana a tijera, tijera, perdón, vamos de nuevo, Tijera le papel gana le gana a papel, piedra, piedra claro, le gana a piedra, tijera y tijera le gana a papel. Claro, exacto. Sí, increíble. sí. Y en, Ah, y en bueno. el cultivo se ven las fases de que va dominando una vez cada una cíclicamente, sin Bien. llegar a extinguirse ninguna de las tres. Muy Y bueno. sí. ¿Y cómo entra la matemática en ese tipo de problemas? O sea, cuando vos te enfrentás, un biólogo me imagino que te presenta, che, tengo este problema, que es simularlo y le empezás a poner variables. ¿Cómo funciona eso? Sí, esa parte es rara. O sea, hay una parte, la básica es tratar de hacer un modelito que lo replique, que vos digas, ok, yo asumo esto, obedece estas ecuaciones y consigo lo mismo que vos ves en el laboratorio. Ese sería como el primer approach de tratar de encontrar eso. Si lo lográs hacer, bárbaro, porque ya como que vas en el camino correcto, ¿no? Bien. Eh, y hay muchas veces, yo últimamente soy de trabajar mucho con simulaciones. O sea, haces como una cosa virtual donde los virus estos se reproducen, compiten, lo que sea, y bueno, vemos qué pasa, ¿no? Las simulaciones en eso andan bastante bien. Después tenés toda la parte de formalizarlo, de que de alguna manera esos equilibrios sean de verdad, digamos, que realmente eso pase, que no sea un capricho de las condiciones iniciales que pusiste y demás. Y ahí es donde empezás a escribir ecuaciones, tratar de probar algún teorema, aproximar las cosas. Y se transforma más en matemática más clásica de toda la vida. Está Bien. bueno, una cosa rara. Está bueno. Y después, o sea, por ejemplo, del que más hablamos es un ejemplo propio de la biología, pero, por ejemplo, otra cosa que me acuerdo que nunca se me ocurrió que podía pensarse como un juego hasta que puse tu materia, es subastas, en lo que sé que también laburaste. Claro. Sí, sí, ahí también. Bueno, el subastas es que en realidad es uno de los, digamos, hay una cosa más grande atrás que subastas todavía que se lo llama diseño de mecanismos. Es un problema como que apareció, yo diría en los 60 con Shapley, un tipo, para mí, el mejor en teoría de juegos. Por arriba, o sea, en teoría de juegos en particular, yo creo que es más que Nash y que von Neumann en algún sentido. O sea, porque el tipo tuvo ideas espectaculares, geniales realmente. O sea, más allá de. Cada tanto aparece algo que lo llaman Shapley en honor a él y te das cuenta que el tipo estuvo recontra adelantado. Y diseño de mecanismos es poner reglas para que la gente haga algo, pero evitar que se pongan muy ingeniosos, que se pongan muy creativos, que hagan cosas que vos no querés que hicieran, digamos, y que no saquen provecho. Ejemplo, uno bastante actual, la FIDE, por ejemplo, para ser campeón mundial de ajedrez, tenés que ganarle al campeón actual, un match. Pero para ganarle para el campeón mundial, primero hay un sistema de clasificación
donde hay un torneo final de candidatos donde sale el rival que va a jugar contra el campeón actual. Para entrar a ese torneo hay clasificaciones, varias formas de llegar. Una es ser el mejor en la lista del ranking de ajedrez. Pero tenés que tener 40 partidas activas, jugadas en el último año. Partidas reales contra adversarios reales. Carlsen no quiere jugar, es el número uno. El número dos es Nakamura, sí quiere jugar. No tiene las 40 partidas. Entonces está jugando torneos de barrio, como los que uno se puede jugar en cualquier fin de semana acá en Buenos Aires. Rivales que tienen 500 puntos, 1000 puntos de los menos que él. Obviamente lo está barriendo el tablero. 7-0 cada torneo, es una cosa de locos. Eh, y generó bastante problema porque, a ver, yo dividiría en dos cosas. Hay muchos que son críticos porque dicen, no, que vaya a jugar en serio, que juegue contra jugadores de su fuerza los 40 partidos. Y él dice, no, la regla no dice eso. La regla dice, tengo que jugar 40 partidos por el elo legales y los estoy jugando. Y por otro lado, hay mucha gente que dice, pero está bien que haga eso. A mí me encantaría jugar un partido contra Nakamura. A mí en particular me gustaría. O sea, un partido de verdad, sabiendo que me va a ganar, pero lo juego con él. De hecho, uno ve las fotos, pila de chicos sacándose fotos. Por aparte está jugando con chicos, con gente grande, una mezcla de edades. Digo, no le está haciendo ningún daño al ajedrez, pero la FIDE sabe que la regla está mal. Entonces ahora acaba de cambiarla para que cambie el elo si perdés contra una de estas personas. O sea, que está tan lejos tuyo en elo, te mata y te baje 100 puntos. Pero eso entonces es, o sea, ahora este Nakamura sí puede seguir haciendo lo que venía haciendo, pero si llega a perder baja mucho punto. Claro. Baja muchísimos puntos, sí, sí, porque había una regla como que te cortaban los 400 puntos de elo de diferencia, más abajo no miraba. Ahora lo volaron, lo bajaron a 700 o algo así, lo cual no tiene sentido. O sea, realmente no tiene sentido, porque, digamos, la regla está bien si vos estás farmeando puntos de elo, y de hecho la presentan en esos términos. ¿Qué sería farmear? Es jugar con rivales muy débiles para conseguir puntos. Claro. Claro. Entonces, si haces eso, bueno, está bien. Esto te lo va a impedir porque si perdés un solo partido, haces tablas, un partido es un castigo tremendo. Pero la regla en sí estaba buena. O sea, la de jugar contra rivales por partidos de verdad no tenía nada que ver con farmear puntos. No los necesita Nakamura para llegar al título. Pero bueno, diseño de mecanismos es eso. ¿Cómo diseño las reglas de un juego para que de golpe no le encuentren digamos, hecha la ley, hecha la trampa? Es eso. ¿Cómo evito que encuentren una puerta para hacer cosas que no quiero que hagan, digamos? Los grises legales. Claro, exactamente. O sea, que las reglas sean claras, la gente tenga que actuar de la forma que vos querés que actúen, no te encuentren vueltas extrañas. Y subastas es una de las clásicas. Subastas es, digamos, hay una gran división de todos los mecanismos en dos grupos. Los que permiten transferir dinero y los que no. Acá Nakamura no puede transferir dinero, él no puede comprar un lugar para jugar ese torneo. No está, eso no está aceptado, no es. Pero hay otras donde vos sí podrías comprar el lugar para hacer algo. Si quieres ir a ver el partido, la final del campeonato de ajedrez y quieres comprar una entrada, la puedes comprar. Y si no la compraste, bueno, reventa, mercado negro, lo que sea, pagándola la conseguís. Entonces, como hay mecanismos que aceptan intercambiar dinero entre la gente y que todos llegan a una situación cómoda, porque compraron lo que fuera, y mecanismos donde no. Entonces, las subastas son el gran mecanismo que te permite, intercambiando dinero, resolver el problema. Porque maximizas lo que se paga siempre. Y tenés toda una serie de axiomas de qué querés que cumpla una subasta y está bien, digamos. Es como que hay una solución. Una solución donde nadie puede mentir, nadie puede improvisar, no se te puede escapar ninguna cosa. El problema son los otros, donde no hay intercambio de dinero. En esos es más difícil diseñar un mecanismo. Está Por bueno. ejemplo, uno no quisiera trasplantes de órganos que eso sea a cambio de plata. Entonces, uno ahí tiene que diseñar sistemas que no impliquen transferencia de dinero. O una elección. Uno no quisiera que la gente pueda comprar votos, por ejemplo. Eh, ese tipo, entrar a un colegio. Yo quiero que mi hijo vaya a tal escuela. Bueno, ¿cómo tengo que hacer el sistema para que entren? Y para que todos los chicos estén eligiendo y se consiga lo mejor que se pueda conseguir. Va a haber algunos que salgan perjudicados, otros que no, pero que no dependa de que, bueno, vos pusiste plata para ir y por eso Claro. fuiste. Este, bueno, y eso, Shapley es uno de los tipos que más cosas hizo. Mm. Se termina ganando el Nobel en 2012
60 años después de que hizo los primeros trabajos. Pero los aplicó a trasplante de órganos, a ingreso de chicos a escuelas. La mayoría de los países, incluso Argentina, o sea, depende de la jurisdicción en realidad, aplican variantes del algoritmo de él, un algoritmo de matching muy lindo que permite maximizar esto, ¿no? Claro. Sin tener que comprar el banco. Me hiciste acordar que el otro día en el trabajo, o sea, en chiste obviamente, Ujú. decíamos, ¿se imaginan que podamos comprar tipo a otros vacaciones? Tipo, che, el otro tiene 15 días de Claro. vacaciones que no las usó, que imagínate si yo los puedo comprar, che, dame esos 15 días y empezar a transferir días libres. Nada, dijimos, che, eso nunca podría funcionar, pero nada, fue gracioso No cuando... está, no está tan lejos de que eso pueda ser. De hecho, la legislación sueca o la finlandesa, una de las dos, tiene una cosa rara. eh, Creo que te dan 360 o 180 días, creo que 360 de días libres cuando tuviste un hijo, tanto la madre como el padre. Wow. Pero esos días son transferibles y los podés usar hasta que el chico entra a la escuela, a los 5 años más o menos. Y, Y, por ejemplo, vos podés bueno. no ir a trabajar y que lo, mejor dicho, ir vos a trabajar y que lo cuide tu abuela, tu suegra, lo que sea, se lo das a él y le transferís días a tu suegra para que te los cuide, por ejemplo. Claro. Claro. Entonces, no está tan lejos de que se pudiera armar un mecanismo así. Por lo menos estos países tienen, en el caso de la licencia por maternidad. Sí, Mira, sí. nunca había Se lo escuchado el pueden pasar caso. en. Sí, sí, entre padres, entre los padres se lo pueden pasar tranquilamente de uno al otro. Creo que es medio como que lo pueden extender, incluso pueden ir un solo día a trabajar de toda la semana y usar los otros 4 dentro de esta licencia especial. Mira, Es una locura. O sea, interesante. es una regla complicada, no sé cómo se implementó, cómo se diseñó. Claro. Sí. Lo que me da intriga es cuando, o sea, estamos hablando de varias ramas distintas, ¿no? De biólogos, de organizar Ujú. subastas, todo eso. Cuando alguien está Ujú. laburando con eso, ¿cómo se da cuenta que tiene que contactarse con un Juan Pablo? O sea, con alguien que haga teoría de juegos. Sí, supongo que mucha gente que está en otros rubros no sabe ni que existe la teoría de juegos, ¿no? Bueno, los de subastas, por ejemplo, ellos organizaban subastas a nivel internacional, así para ventas de energía, o sea, para que un país compre energía renovable y entonces las empresas le ofrezcan al menor precio posible la electricidad. Ellos, claro, en el 2020 gana el Nobel Wilson y Milgrom por subastas. Y se dijeron, che, pero acá hay todo un mundo que nosotros no tenemos gente que hace esto dentro del lugar. Eran más bien ingenieros, eran que esos sabían la parte, llamale, tecnológica, muchos abogados que sabían la parte de contratos, la parte incluso de cambiar la ley para que algo cambie, se pueda aplicar o no, pero no tenían nadie experto en subastas realmente de decir, che, acá hay teoremas, acá hay resultados, hay cosas que se hacen y cosas que no, y llegaron así. Y en el otro caso, fue un pibe que ayer justo hablábamos con él, una cosa muy loca, porque vino a hacer el doctorado. Román vino y estaba llegó el día antes que empezara la cuarentena. Así que imagínate lo que fue con Sí. principio del 2020. Y, y claro, cuando él viene a hacer el doctorado con virus en un laboratorio del INTA concreto de alta seguridad, que primero que no podía ni salir de la casa, no iba a llegar al INTA en primer lugar. Pero además el laboratorio se lo sacaron para hacer COVID, porque era esos con presión negativa, un montón de cosas fuertes, digamos, para trabajar en serio. Y pasó casi 3 años fuera del laboratorio. Entonces se le iba al doctorado sin hacer matemáticas, sin hacer, perdón, no matemática, biología. Y leyendo algunos de los papers que tenía, justamente esto de competencia entre virus, lo modelaban con el dilema del prisionero, empezó a buscar, me encontró a mí, me contactó y bueno, y así nos empezamos a juntar. Fue una cosa medio, yo creo en circunstancias normales hubiera ido al laboratorio, hubiera hecho los experimentos que estaban en el plan de beca y las cosas hubieran ido por ese lado, pero en medio de la desesperación de qué hacemos, o sea, hay que pasar a algo teórico, hay que cambiar de enfoque, porque lo que estaba pensado hacerse no se pudo, fue que se fue por un lado así más teórico, y cuando empezó a buscar encontró que sí, que había con quién hablar por lo menos, y empezamos a laburar. Yo, Justo bueno, ahora está en el medio, está casi que nos publican ya el primer paper, ayer justo estábamos viendo las correcciones que nos pide el referee y eran todas razonables. Las, Mm, las podíamos resolver, digamos, no había cosas raras. mal. Así que sí.
Bueno, felicitaciones. Gracias. Tengo una pregunta más. Em, ¿En todos los juegos se puede aplicar teoría de juegos o en los de azar no? O sea, ahí no entiendo bien cómo sería. No, sí, o sea, ahí lo que tenés que asumir es que conoces ese azar que está detrás, conoces cuáles son las probabilidades de que pasen cosas. Y entonces jugás contra lo que se llama el valor esperado. Ok, Entonces, si sale cara, pierdo uno, si sale seca, gano uno. Bueno, la esperanza de eso es cero, porque lo que gano y lo que pierdo son iguales y tienen la misma probabilidad. En general, ese tipo de cuentas se pueden hacer para cualquier probabilidad, y si las podés hacer, jugás contra la esperanza. Después el resultado hay que leerlo con cuidado, ¿no? O sea, vos no estás, no es que vas a ganar cero, no, vas a ganar uno o perder menos uno, pero lo podés prever a esto, digamos. Te dice igual cómo jugar de manera óptima. claro. Claro. Yo tengo una anécdota que creo que nunca te la conté, que es con Laura Pesati, que ambos la Ujú. conocemos, los tres la conocemos. Uy, Em, También matemática, vamos a mandarle un saludo si escucha esto. En la También pandemia, alumno mía, se doctoró conmigo. claro, la Sí, conocemos sí, muy sí. bien, la conoces bien. En la pandemia dimos juntos un taller para chicos de programación de juegos. Eh, Ujú, Era en un instituto que había chicos bastante chicos para programar, eran 9, 10, 11, 12 años más o ujú, menos por ahí. Y era eso, eran encuentros donde les enseñábamos a programar en Scratch, que era un lenguaje de ujú. programación que está hecho para que los chicos aprendan a programar. Yo de chiquito aprendí con Scratch. Y eso, los chicos, la idea era que vinieran y cada uno pueda diseñar un juego y lo ayudamos a programarlo. Y me acuerdo de la primera clase que, bueno, siendo matemática, tiene una pregunta muy buena para que los chicos piensen, que es, les pregunté a los chicos, ¿qué es un juego? ¿Cómo definirían que es un juego? Y yo que ya también tenía como la materia de la facu, yo sabía la definición técnica matemática, digamos, ¿no? Que es, Claro, también tenés que tener o un conjunto de posiciones o algo similar, un conjunto de posiciones ganadoras, perdedoras, tal vez una estrategia o eso, no importa, pero o sea, como que yo conocía la definición técnica y siempre me gusta cuando le estoy enseñando a alguien, en este caso un chico que no sabe, la- no tiene los tecnicismos, ver cómo se le ocurre responder a la pregunta sin esas herramientas. A ver, yo claro. estaba esperando ver cómo los chicos decían eso que yo sabía en su lenguaje. Y la primera respuesta del primer pibe que habló me cagó. Le dijo, tiene que ser divertido. Sí, claro, Sí, y eso, está muy eso, bien. eso es algo que me olvidé. Me había olvidado de ese detalle. Claro. Bueno, yo no sé, en la primera clase en las transparencias tengo, ¿no? Los juegos que le gustan a la gente, los juegos que le gustan a los nerds, los juegos que le gustan a los economistas. Eh, Claro, para mí, muy bien. justamente los de diseño de mecanismos son los juegos que le gustan a la gente. Son los juegos que son divertidos, que están buenos. Claro. Pero sí, sí, es cierto. Y una última pregunta. Ujú. Si alguien que está escuchando esto dice, che, quiero aprender más de teoría de juegos, ¿qué recomendás? Ujú. ¿Qué se puede hacer? A ver, hay online hay poco que esté bueno. La verdad que no hay buenas páginas. Yo por lo menos no encontré. Mirá que busqué. No hay buenos. No sé por qué. No, no. Hay cursos que están muy buenos, sí. Los de Tim Rogarden, algunos en Stanford. Después se pasó. No me acuerdo si el MIT o al revés. Estuvo en una época o en la otra. Él tiene unos cursos, pero son de teoría algorítmica de juegos, son más computacionales, el enfoque es otra versión. Yo arranqué con un libro que me pareció espectacular, que se llama Fun and Games, de Ken Binmore, un libro grandote, no sé, 500 páginas serán, muy raro, con dibujitos a los costados de esto es matemático, esto lo puedo saltar, esto y que estaba bueno, un lindo libro. Lo quise comprar 10 años después, para cuando iba a dar la optativa, y no estaba, no existía, y había una segunda versión que se llamaba Playing for Real, porque no hizo una segunda versión, sino que lo reescribió. En el mismo espíritu del otro en cuanto a los dibujitos y todo, pero como tomándose revancha de algunas críticas que había tenido en la vida, por así decirlo. Si hay un par de capítulos ahí al final del libro que son un poco oscuros en cuanto a... Uno no es lo que espera leyendo un libro medio académico o introductorio, bueno, pero tipo, Ay, qué intriga. ustedes decir tal cosa. Es raro, está bueno leerlo. Ya la introducción tira algo, yo no me imaginé que después llegara al final y se despachara con
con todo Después esto. lo podemos poner en la descripción, el nombre. Sí, pero es un combo de dos libros, Fun and Games, que tiene mucho que ver con esto que sea divertido, ¿no? Y el otro, Jugando en serio. Está bueno. Eh, ese, para mí es uno de los mejores libros, realmente barre. Es el único libro que yo vi que tiene una demostración del Minimax usando el axioma de elección, por ejemplo. No lo he visto en otro lado esa cuenta. Y es una cosa rara, muy matemática, muy, viste, ingeniosa. Y ese tipo, lo que hizo como práctico fue el diseño de las subastas de la telefonía celular 2G en el 2000, 2002. Ahora ya estamos por el 5, pero en las primeras versiones. Y tuvo muchas críticas por lo que hicieron, muchísimas. Y que de alguna manera uno termina viendo que sí, que de alguna manera tenían razón las críticas en parte. Yo creo que era un candidato a haberse ganado el Nobel, él y Klemperer, que son los que hicieron el diseño de la subasta principalmente, pero que a la larga los que los criticaban tenían razón. O sea, eh, básicamente cuando vos haces una subasta de telefonía celular, no es la empresa la que está pagando eso, la licencia, por así decirlo. Es el usuario el que la va a terminar pagando. Entonces, haber conseguido una licencia carísima solo encarece el precio del teléfono celular al usuario final, digamos. No, es distinto, por ejemplo, esto a las subastas de energía. Si vos haces una subasta para incorporar energía y buscas el precio más barato posible, eso se traduce que en el usuario la factura le va a salir más barata. O sea, es completamente diferente el objetivo, digamos. Yo creo que les faltó tener en cuenta ese detalle y que las empresas se los estaban diciendo y los chabones como que no lo vieron. Maximizaron lo que iban a ganar con la subasta, pero sin mirar que el que pagaba de última era el usuario, no la empresa. La empresa no. O sea, Ujú. ahí lo que maximizaron es lo que gana la empresa de celulares, digamos. No, lo que gana el Estado al vender las licencias. Ah, ok. Porque ellos trabajaban para el Estado inglés, o sea, el Estado británico quería hacer la licencia, entonces, ¿en cuánto te vendo una licencia? Ya. Si éramos Argentina, digamos, no sé, Claro, Movistar, Personal, ¿cuánto te cobro por tener una licencia de telefonía? Y eso Entonces, sería, o sea, fue un error de diseño entonces. de alguna manera fue muy greedy, muy, viste, buscar el máximo, sin contar que la empresa no va a perder plata. Lo que pague lo va a transferir todo al usuario. O sea, Mm, estás sí. encareciendo el bien para el usuario en el fondo. No le estás generando un beneficio, salvo al Estado, pero con una transferencia del usuario final al Estado. En definitiva, la empresa va a comisión en el medio, nada más. Es como que no, no, no va a ser beneficencia, es decir, no te va a cobrar menos de lo que le cueste y todo lo va a transferir a costos, entonces le va a terminar cobrando. Yo eso me costó verlo en algún sentido, ¿no? O sea, en el libro de 2010, los argumentos de por qué estuvo bien y que fue un récord y demás, y no son del todo, vistos desde este punto de vista, no son del todo razonables. Por eso digo que es un libro raro, Claro, pero la parte de teoría de juegos es espectacular. Esa cubre un montón de temas. Para mí es uno de mis libros favoritos. La única contra es que no tiene índice. No tiene. sería un Bien. detalle. Sí, sí, el índice son los nombres de los capítulos y los nombres son todos raros. O sea, así como el nombre del libro es raro, Fun and Games. ¿De qué trata un libro que se llama así? No es un libro donde te esperabas la primera demostración usando axioma de elección. Y ya Claro. está. O sea, Mm, increíble. Muy bien. sí, sí, sí. Bueno, gracias Juan Pablo por sumarte. No, por favor. Finalmente Gracias a terminamos ustedes. coincidiendo los tres y terminamos grabando. Hace bastante que queríamos. Así que eso, buenísimo. Gracias. Todo muy bueno, gracias. Gracias por la invitación. Un gusto.